Me da gusto verlo, hermano Abraham. Qué bueno que regresó conmigo. El libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 31. Efesios 5, 25 al 31. Ya que lo encuentre, le voy a pedir se ponga de pie, por favor, para leerlo juntos. Efesios 5, 25 al 31. Y es una porción pequeña, vamos a leerla todos juntos. Hermano Sam, ¿puede pasar a leerla? Yo no sé usted, hermano, pero yo voy a extrañar a hermano Sam. Le apreciamos. Ok, hermanos, Efesios 5, 25 hasta el 31, vamos a leerlo todos juntos, ahí siguiendo todas las señas gramaticales, amén. Okay. Todos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, que nos ayuda, Señor, a crecer y a madurar espiritualmente, Señor. Y Padre, ayúdanos que con este mensaje podamos aprender a ser más como ti, Señor. Y usa pastor, Señor, úngelo con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y ayúdanos a nosotros a ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ahí en la escuela cristiana nos enseña mucho a tener clases dinámicas y hacer repasos, y a veces, no lo hago muy seguido, pero a veces jugamos el basket trash can, que es con una hoja de papel hecha una bolita pequeña, pones un basurero, y el que diga, por ejemplo, los voy a preguntar ahorita, ¿cuál fue el primer propósito del matrimonio? El primero que prediqué. El que dé la respuesta, no lo vamos a hacer porque no hay basurero ni hay bolita, pero el que da la respuesta agarra la bolita e intenta hacer una canasta con ese pedazo de papel, la bolita de papel, y si hace la canasta le damos 10 puntos en un examen, una asignatura, una tarea, etc. Y cómo se motivan los muchachos, se emocionan, porque 10 puntos son 10 puntos, ¿verdad? Y a gratis con una canasta, pues quién no. Pero al mismo tiempo se motivan para poner atención. Y bueno, vamos a repasar cuáles son los propósitos. Hemos visto hasta ahora, hermanos, 4 propósitos del matrimonio. 4 hasta ahorita. 4 propósitos del matrimonio. ¿Cuál fue el primer propósito del matrimonio? Compañerismo, gracias, hermano. 10 puntos. Segundo punto del propósito del matrimonio, ¿quién me lo dice? ¿Ah? Multiplicarse es más abajo. Alegrarse. Entonces vamos viendo que el matrimonio hasta ahorita, número 1 es compañerismo, segundo es alegrarse. El tercer propósito del matrimonio, ¿quién me lo dice? Ahora sí, hermano. Multiplicarse y fructificarse. Multiplicarse y fructificarse. Y el cuarto, que es el que prediqué la semana pasada, cuarto propósito del matrimonio, ¿cuál es? ¿Quién me lo dice? Complementarse. Amén. 10 puntos. 10 puntos. Bueno, esos son los 4 propósitos que hemos visto, y nada más son 5. Uno estudia, hermanos, uno puede estudiar y encontrar muchos propósitos. El problema es que cuando uno dice 10 propósitos del matrimonio,
empiezan a cruzarse ya los propósitos y ya no se ve una distinción clara. Entonces, aún el propósito de hoy creo que me voy a estar cruzando con otros mensajes que he predicado, pero el propósito del matrimonio número 5, que es el de hoy, es protegerse. Entonces tenemos 5 propósitos del matrimonio, que Dios instituyó el matrimonio. El primer propósito es compañerismo, tener compañerismo, que tu esposo sea tu compañero. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después, segundo, alegrarse. Alégrate con la mujer de tu juventud, tume placer, tu corazón, etc. Tercer propósito, multiplicarse y fructificar. Dijo la palabra de Dios que el primer mandato al matrimonio fue multiplicados, fructificar, llenar la tierra. Y cuarto propósito es complementarse. Somos hombre, mujer, y ahí vimos todo un mensaje la semana pasada, y hoy vamos a ver protegerse. El matrimonio, hermanos, es un lugar de protección del mundo. El matrimonio es un lugar de protección en este mundo. Este mundo, hermanos, no es fácil. Dice la Biblia, en este mundo tendréis aflicción, en el mundo hay aflicción. En este mundo, dice el libro de Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este mundo, hermanos, sigue la corriente que el príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás, ha instituido. Los valores de este mundo son los valores que el príncipe del aire ha instituido. Entonces, este mundo es un lugar difícil. Pero Dios dice que el matrimonio es un lugar de protección. Allí el marido va a ser protegido. Y hay 3 cosas, la esposa va a ser protegida. Y hay 3 cosas de las que el matrimonio nos protege. Primera cosa que el matrimonio nos protege, hermanos, es el mundo. El matrimonio nos protege del mundo. Como vimos, en el mundo hallaréis aflicción. El mundo está gobernado por el príncipe de este mundo. Segunda cosa que el matrimonio nos protege es la carne. La carne, hermanos, nuestra carne tiene deseos y concupiscencias. Y Dios nos da un matrimonio para que podamos satisfacer esos deseos y concupiscencias legítimamente y de acuerdo a la voluntad de Dios, sin culpabilidad, sin problemas, sin ninguna consecuencias graves. Dios nos da ese matrimonio. Y después, tercer cosa del que el matrimonio nos protege es el diablo. El diablo, hermanos, quiere destruir todos los matrimonios si fuera posible, porque él no le gusta que se le dé la gloria a Dios. Su problema es con Dios y él quiere destruir los matrimonios. Ahora, vea lo que dice conmigo. Vamos a ver, hermanos, Marcos 10:9. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 9. Marcos 10:9. Y en Marcos capítulo 10, versículo 9, vemos este principio de la protección. Marcos 10:9. Vamos a leerlo juntos, por favor. Marcos 10:9. ¿Ya lo encontró? Leámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En inglés, la Biblia en inglés da otra definición, otra forma de ponerlo. Dice, what therefore God hath joined together, let no man put asunder. Eso quiere decir, no dejes que nadie separe tu matrimonio. No dejes que nadie haga una brecha entre el esposo y la esposa. Quiere decir, no dejes que nadie ponga espacio entre los cónyuges. Y cuando un matrimonio
se casa ante Dios, el Señor nos dice en este pasaje, el Señor nos dice, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Fíjese, lo que Dios junta, hermanos, es el matrimonio. Amén. El matrimonio que Dios junta cuando una pareja se casa en la iglesia ante Dios y dan sus votos ante Dios y se prometen ser fieles uno al otro hasta que la muerte los separe, y se dan las arras y se dan los anillos. Dios une a esa pareja, Dios junta a esa pareja. Ahora Dios le dice a esta pareja, lo que Dios juntó, no dejes que el hombre lo separe. Esto es, no permitas que ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano separe tu matrimonio de ninguna manera. Tú debes de protegerlo para que esto no suceda, y es parte del propósito del matrimonio, proteger el matrimonio para que no haya una separación, para que no haya un divorcio. Dios quiere que tengamos este versículo en mente. No, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El cónyuge, la esposa y el esposo, vamos a trabajar juntos para que el matrimonio no se separe, para que el matrimonio esté unido, y vamos a seguir los principios bíblicos y los mandamientos de Dios para protegernos. Primer punto del mensaje, hermanos, esta noche, primer punto del mensaje: el esposo protege a su esposa. El esposo protege a su esposa. Vamos a ver Efesios 5:29. Efesios 5:29. Efesios 5:29 dice la Escritura. ¿Cómo la protege? Bueno, de hecho, hermanos, vamos a ver versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vemos, Dios le da un mandato a los maridos de proteger a su esposa, entregarse por ella. Aquí esta palabra, hermanos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa palabra entregó es literalmente Dios dio su vida por su esposa. Cristo dio su vida por la iglesia. Y de esa forma Él la protegió. ¿De qué la protegió, hermanos? Del pecado. Del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dio su vida, la humanidad, hermanos, necesita un Salvador, y Cristo viene y da su vida para poder pagar nuestros pecados. ¿Sí ven? Cristo da su vida para poder redimirnos del pecado, para poder perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí vamos viendo cómo es que Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Y para qué? Cristo dio su vida para protegerla del pecado. El pecado que nos tenía condenados a todos, hermanos. Vean lo que dice Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, 10. De hecho es 3:23. Romanos 3:23. Dice la Escritura, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué, hermanos? Destituidos. ¿Qué significa destituidos? Separados. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Aquí dice, todos éramos pecadores y estábamos separados de la gloria de Dios. Entonces Dios manda a su Hijo Jesucristo para proteger a su esposa o su novia desposada, que es la iglesia. Y Él, ¿qué es lo que hace? Él da su vida por nosotros. Va a la cruz del Calvario y da su vida para que ahora los creyentes, la iglesia, ya no estemos separados, pero ahora estemos unidos. Y ese es el propósito de Dios, que
yo proteja mi matrimonio para que estemos unidos y no dejemos que el pecado nos separe de ninguna manera. Hermanos, el esposo protege su matrimonio cuando el esposo se asegura que su esposa está siendo purificada y santificada por la palabra de Dios. De esa manera, el esposo protege su matrimonio, protegiendo a su esposa, igual que Cristo hizo con la iglesia, asegurándose que su esposa está siendo purificada y está siendo lavada y santificada con la palabra de Dios. Vea conmigo el libro de Efesios otra vez, por favor. Efesios versículo 25, Efesios 5, 25. Voy a retomar el pasaje, volver a leerlo y seguir al siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vemos para qué se entregó por ella. Y dice, ¿para qué, hermanos? Santificarla, habiéndola que purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es, Dios da a su Hijo para santificar a la iglesia. ¿Y cómo la purifica? Por la palabra. ¿Cuál palabra? El Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo que nos permite estar unidos con Dios, hermanos. Dice, mas a todos los que, bueno, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando alguien recibe a Cristo como Salvador personal, es hecho hijo de Dios. Ya no hay más separación. Ya no hay más enemistad entre el hombre y Dios. Ya no hay una brecha como la había antes. Ya no hay falta de comunicación, ya no hay falta de comunión. Ya hay una relación entre el hombre y Dios. Porque Cristo dio su vida por nosotros y empezó santificándonos, purificándonos por el Evangelio, por su palabra, para que nosotros pudiéramos estar unidos con el Señor. Y esto es, hermano, el propósito que un esposo debe de buscar en su matrimonio, estar unidos, y esa es la razón que yo protejo mi matrimonio. Este trabajo, hermano, es un trabajo espiritual. A veces decimos los esposos, bueno, pues yo protejo a mi esposa. ¿Dónde están las armas? ¿Verdad? ¿Dónde están las armas? Yo la protejo. ¿Verdad? ¿Dónde están los maleantes? Yo la protejo. Pero Dios dice, no. Aquí el asunto del matrimonio es espiritual. Es espiritual. La protección que la esposa necesita es espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chances del diablo. Entonces el esposo va a proteger a su esposa, purificándola y santificándola por medio de la palabra de Dios, hermanos. Esto es, esposos, y esta tarde te voy a hablar a las esposas también, así que no se duerman, hermanos, no se duerman. Pero esposos, quieres proteger tu matrimonio, necesitas tener en mente que Dios te ha hecho el sacerdote de tu hogar. Eres el sacerdote de tu hogar, en términos del Antiguo Testamento. Dios te ha hecho el pastor de tu casa. Dios te ha hecho el ministro principal en tu casa para que tú protejas ese matrimonio, y Dios quiere que tú enseñes a tu esposa la palabra de Dios para que ella sea santificada y purificada. Dice Juan 17, 17, vea conmigo Juan 17, 17, hermanos. Juan 17, 17.
y leámoslo juntos cuando lo encuentren. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice, un pastor, está difícil. Si yo no me santifico a mí mismo, me voy a santificar a mi esposa. Y ahí está el problema, hermanos. Hay un libro que me gusta mucho que escribió el pastor Jack Hyles. Y Jack Hyles escribió un libro de liderazgo y dice, la persona más difícil de liderar en mi vida es a mí mismo. Y si usted lee ese libro, hermano, y se pone a pensar todo eso, la persona más difícil a la que tú vas a liderar es a ti mismo. Esto es, asegurarte de que tú tienes disciplina para hacer todo lo que tienes que hacer para poder ser el líder de los que te siguen. Y hermano, el esposo debe de ser un varón de Dios. Debe de ser un hombre que pase tiempo en la escritura. Debe ser un hombre que pase tiempo en oración. Debe ser un hombre que pase tiempo sirviendo a Dios. Debemos ser un hombre que tome en serio las cosas de Dios. Y liderarse, dirigirse a sí mismo y empezar con la disciplina de decirse no a uno mismo, que es lo más difícil, decirle no a uno mismo para decirle sí al Espíritu Santo, decirle sí a Cristo, para poder tener esa autoridad de ser el líder de tu casa espiritualmente hablando, hermanos, y poder enseñar con la autoridad de un testimonio, de una vida que respalda lo que estoy enseñando. Muchas veces por esa razón no enseñamos, porque no tenemos esa autoridad para enseñar, porque no lo estamos viviendo, no lo estamos haciendo. Hermanos, esto es lo que significa protege tu matrimonio para los esposos. Santifica a tu esposa, purifica a tu esposa, enséñale la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Vaya conmigo al libro de la Biblia dice que si alguna mujer tiene una duda, que le pregunte a su marido. Y estoy buscando el versículo. Qué importante. No lo tengo en mis notas, pero Dios me lo acaba de dar, al menos el versículo 14. Gracias, hermano. ¿14 qué? 14:34. 1 Corintios 14:34. 14:35. Es bueno tener pastores en la audiencia, ¿no? Y fíjese, leamos a leerlo juntos, hermanos, ¿amén? Bueno, versículo 34. Vamos a agarrar vuelos del 34. ¿Ok? A las 3. 1, 2, 3. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No vamos a entrar en los detalles de este pasaje porque es profundo y muy hermoso, pero el principio es, hermanos, que la esposa debe saber que en su casa hay un varón de Dios. Que su esposa debe saber que en su casa hay una persona que estudia las escrituras, que tiene respuesta. Y si no tiene respuesta, el esposo debe decir: mi amor, te contesto mañana o pasado, déjame estudiar para ver qué es lo que dice Dios. ¿Me explico, hermanos? Y eso es como el esposo protege su hogar. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, recuerde que estamos protegiendo el hogar de tres cosas, hermanos. Protegemos el matrimonio del mundo, de la carne y del diablo. ¿Están conmigo? Porque el enemigo, el diablo, si el esposo no protege a la esposa y le enseña la palabra de Dios, le va a susurrar al oído puras mentiras. Sí, hermano. Pastor, sí, pues, hermano, el Facebook y los Instagrams y los TikToks y las novelas. Aquí ninguna hermana ve novelas, ¿verdad? Pero las que ven allá en el video que están tomando ahí atrás. O si están, tienen una amiguita ahí que no es cristiana, no es salva, y la amiguita viene y les dice todo tipo de cosas. Aquí no pasa.
Yo sé que no. Pero sí pasa, hermanos. Sí pasa. Y si tú, esposo, no le das la respuesta, ella va a decir, bueno, pues yo quiero respuesta. Le voy a preguntar a mi comadre. A ver qué dice de la vestimenta con pudor y con decencia. Y la comadre dice, no, mujer, no te sometas a ese esposo anticuado, pasado de moda. Te quiere tener allí nomás como una monja. No le hagas caso a ese hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, el problema es que a veces le preguntan a uno y uno dice, pues yo no sé. Pues el pastor dice, pero yo no sé. Y hermano, uno debe de saber, porque finalmente vivimos por las convicciones personales. No por las del pastor, no por las de otro hermano, pero mis convicciones. Yo debo de saber por qué creo lo que creo y por qué hago lo que hago, porque lo hago para Dios, para agradar a Dios. Pero cuando entonces el esposo no protege a la esposa, no la santifica, no la purifica, no le enseña, no le contesta preguntas, no leen la Biblia juntos, no oran juntos, entonces el diablo, hermanos, viene y engaña. Mire lo que dice el 1 Timoteo 2:14, por favor. 1 Timoteo 2:14. El enemigo, el diablo, viene y engaña. Leamos juntos, hermanos. Versículo 14 de 1 Timoteo 2. A las 3. 1, 2, 3. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Quién fue engañada, hermanos? La mujer. ¿Por qué? Porque el esposo, algo pasó ahí. La Biblia no nos da detalles, pero algo pasó ahí. El esposo no protegió a su esposa cuando debió protegerla, y el diablo la engañó y ella comió del fruto, le dio a su esposo. La semana pasada hablé de eso, de cómo la esposa es como un radar, la esposa es como una alarma, y el diablo cortó los cables de la alarma y pasó por debajo del radar y no lo detectó nadie, y hermano, cayó el primer matrimonio de la humanidad por razón de que ambos no estaban preparados para protegerse uno al otro. Hermanos, es tan sencillo enseñar a nuestras esposas, asegurarles. Hermano, a veces las esposas tienen preguntas, ¿qué va a pasar cuando ya no esté bonita yo y cuando ya no esté como era joven, como me veía cuando era joven? ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a amar, viejo? ¿Todavía te voy a gustar? ¿Todavía te vas a querer andar conmigo? Y le hacen esa pregunta, y el esposo debe decirle, mi amor, no te apures, la belleza que cuenta es la de adentro. Amén, hermanos. La belleza que cuenta es de interior, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y mi amor, mire, vamos a leer juntos 1 de Pedro 3, y vamos a ver que en 1 de Pedro 3 dice la Biblia que la mujer virtuosa es en Proverbios 61, pero la mujer, su belleza está en el interior, y ya pues la exterior se desgasta y vamos perdiendo esa belleza, pero la interior es lo más importante. Cultívala, mi amor, cultívala. Es lo más importante. Y el esposo piadoso está, hermanos, enfocado en Dios y no está viendo a otras jovencitas que no tienen las arrugas o que su esposa tiene, etcétera. Hermano, no ama a Dios, me explico. Y la aseguras, la confirmas. Pero si no le respondes a tu esposa esa pregunta, va a preguntar a la comadre. Comadre, pues mira que tengo arruguitas y tengo esto y lo otro. No, déjame darte unos menjurjes. Mira, ponte esta cremita y vete a este pilates y este yoga, y vete aquí, vete allá, y haz esto y haz aquello, y empieza a llenarle a la esposa la cabeza con un montón de vanidad, cosas que, hermanos, son temporales, y la esposa descuida lo más importante, que es su relación y su comunión con Dios, para querer agradar a su esposo, que su esposo está buscando no lo exterior, pero lo interior. ¿Me explico más? Entonces, qué importante es saber que el esposo está allí bien versado en la palabra de Dios, bien instruido en la palabra de Dios, para poder proteger a su esposa del mundo, del diablo que quiere engañar, porque el mundo, hermanos, trae un montón de modas, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Las modas van y vienen, y que ahora las bonitas son las delgadas, anoréxicas, ¿verdad? Y ahora las bonitas, ahora son las más gorditas,
Y no, ya cambió el mundo, ahora las bonitas son las que están ni así ni allá, etcétera. Y el mundo está cambiando todo el tiempo. Y la esposa necesita ser protegida de todas estas filosofías, decir, mi amor, yo te amo por quien tú eres. Yo te amo por tu persona, por quien tú eres, en lo más interno de tu corazón. Allí es donde yo te amo y eres una gran mujer, eres una mujer virtuosa y estoy enamorado de ti. Y yo te amo y mira lo que dice la palabra mujer, la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y tú eres una de ellas. Vamos a leer Proverbios 31 y mira, échale ganas, mi amor. Enfócate en las cosas eternas y no en las temporales. Y hermano, cuando usted hace esto, usted está protegiendo su matrimonio. ¿Me va siguiendo? Ahora, vemos, el Señor dice, hermanos, que el esposo va a proteger a su esposa, santificándola con la palabra, purificándola con la palabra, reafirmándola con la palabra. Pero note, también enseñándole con la palabra. Tito 2, por favor, vamos a Tito 2. Tito 2, hermanos. Tito 2. Fíjense lo que dice Tito capítulo 2, versículo 1. Tito 2, 1. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esto es enseñando lo que espera Dios de esas ancianas, de esas mujeres que son esposas casadas, que van a madurar en las cosas de Dios. Y después, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es, ama a tu marido, ama a tu hijo, a sus hijos. Es una enseñanza que protege el hogar, hermanos. Mire, qué bendición. En el mundo hallaréis aflicción, pero qué bendición llegar a casa, hermanos, y saber que te aman en casa. Saber que tu esposa te ama. ¿Verdad que es de bendición, esposos? Tu esposa te ama, te aprecia, te valora. Qué bendición cuando llegan los hijos y saber, papá me ama, mamá me ama. Ahí están, están fieles y firmes. Qué bendición, hermanos. Eso da una estabilidad al hogar, y es porque el matrimonio está siendo protegido, está en la roca que es Cristo, y no está dejándose llevar por las corrientes de este mundo o por las cosas que están en la carne de todos los integrantes. Estamos protegiendo esas tendencias de la carne para guiar a los integrantes del hogar a las cosas del Señor. Y después, mire lo que dice: a ser prudentes, versículo 5, castas, cuidadosas, ¿qué dice, hermanos? De su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí vemos, el esposo le enseña a la esposa con la palabra de Dios lo que Dios quiere de ella, para que ella pueda tener un hogar que esté protegido del enemigo. Aquí vemos esto de cuidadosa de su casa, muy interesante, hermanos. Cuidadosa de su casa está hablando de que esta esposa se enfoca en los quehaceres domésticos, en las cosas de la casa, en cuidar la casa, cuidar los hijos, cuidar que haya comida, cuidar todo eso. ¿Por qué? Porque eso protege el hogar, protege el matrimonio. Saber que en el hogar hay estabilidad, que en el hogar hay un ancla, que en el hogar estamos seguros. Vamos de vuelta, por favor, hermanos, al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos hermanos. Cuerpos. Hermanos, ¿cómo proteges tu cuerpo? Aquí dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia, que dice, carne, sino que ¿qué? La sustenta y la cuida. ¿Cómo cuidas tu propio cuerpo? Lo sustentas. Hermanos, varones, cuando tienes hambre y andas en la calle, ¿qué haces?
¿Buscar comer? Hermanos, gracias por ser honesto. Buscar comer. ¿Traes hambre? Pues te voy a buscar comer. Pues me voy a cuidar mi carne, amén. Cuando, varón, cuando te sientes mal y andas enfermo, ¿qué haces? Si sientes con algo te molesta en tu cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la farmacia, ¿verdad? Vamos al doctor. Oiga, mire, traigo esta dolencia, ¿qué debo de hacer? No, pues mire, señor, necesita descanso, no es nada grave, tómese este jarabito. Y así de México, ¿verdad? En México hasta le daban hasta antibiótico en mis tiempos, ¿verdad? No había que tener receta. Pero va uno a la farmacia, hermano, el hombre no aguanta el dolor, la mujer aguanta el dolor. El hombre le duele algo y nos estamos muriendo, vamos a emergencias. La mujer aguanta unos dolores como de parto, hermanos, y aguantan, son más resistentes que el hombre. En cuanto al dolor, tienen mayor umbral de dolor que el hombre. El hombre rápido corremos, buscamos ayuda, necesitamos que nos den medicina, algo, ayúdenme, SOS, tengo necesidad. Y hermano, el punto es, nos cuidamos de lo que dice, nos cuidamos y nos sustentamos como también Cristo a la iglesia. Esto es, hermano, proteger a la esposa es sustentarla. Y eso habla, hermanos, de algo muy básico, de darle sus necesidades básicas, de proveer para sus necesidades básicas. Que ella tenga que comer, que ella tenga que vestir, que ella tenga, hermano, lo que necesita. El esposo la sustenta y la cuida para proteger su matrimonio. Esa palabra sustentar es muy interesante, hermanos. En inglés la palabra nourisher, que quiere decir, esa palabra nourish o proteger, está hablando de ayudar a una persona a crecer desde la niñez hasta la edad adulta y madurar. Y después, note el versículo 29, y la cuida. Esa palabra me gusta mucho en inglés, me encanta la palabra cuida en inglés, es la palabra cherisheth, la cherish, la aprecia con amor tierno y la cuida con amor muy tierno y la mantiene en un amor tierno para fomentar un cuidado muy hermoso. Y eso es lo que está hablando, la sustenta y la cuida. Proteger, hermanos, es ver que nuestra esposa es tan importante para Dios y para nuestros hijos. El esposo la debemos cuidar. ¿Amén? Ahora, para terminar, déjenme ver el tercer punto del mensaje. ¿Cómo el esposo protege a su esposa? Le enseña la palabra de Dios. Después, se asegura de que tiene respuestas. Pero, tercera cosa, hermanos, cómo la cuida. El esposo va a asegurarse también de cuidar que los hijos tienen un lugar estable para Dios. Hermano, vamos a ver eso, termino. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 16. Lucas 16. En Lucas 16, aquí vemos algo muy hermoso. Lucas 16. Hermanos, Lucas 15. En el versículo, vamos a ver, versículo 17. Dice la escritura, hermanos, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El punto es, hermanos, en la casa de este padre había amor, había provisión, había un lugar para este muchacho.
Y eso emana, esto nace de un matrimonio que está siendo cuidado. El matrimonio, hermanos, es la base. Si la base está toda inestable, el hogar va a estar inestable. Pero si el matrimonio, el esposo y la esposa están bien fundados y firmes en la roca que es Cristo, hermano, vamos a poder ofrecer a los hijos, a los muchachos, un lugar en la roca que es Jesús, estable, un lugar de refugio, un lugar de bendición, un lugar de aceptación, y tal y como son, hermanos. Por eso es bien importante que los maridos, esposos, protejamos como Dios nos dice que protejamos, y la esposa haga su parte también, cuidando a sus hijos, amando a su esposo y cuidando su casa, para que este hogar esté protegido del maligno, del mundo y del diablo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos este propósito del matrimonio que tenemos como esposos una gran responsabilidad de proteger nuestros hogares, principalmente nuestra esposa, Señor, para que ella pueda estar sustentada, cuidada, protegida. Señor, ayúdanos a ver la necesidad en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a ver en qué áreas podemos ser mejor líder espiritual, en qué área podemos ser mejores proveedores, en qué área podemos ser mejores cuidando nuestros hijos y la casa, Señor. Dios, yo sé que hay muchas áreas para mejorar, pero tú nos vas a guiar con tu espíritu, y gracias por este principio sencillito y básico de protección en el hogar, Señor, por parte del esposo y la esposa haciendo su parte, cuidando el hogar y amando a su esposo y a sus hijos. Gracias, Dios. Pido que bendigas a cada oyente en esta noche y nos ayudes, mi Dios, a poner en práctica estos principios bíblicos. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Por favor, déjeme decirle que Cristo le ama a usted, y Él murió en la cruz para pagar sus pecados y derramó su sangre, que es la única forma de que nuestros pecados sean perdonados, lavados y quitados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie puede ser salvo si no es por Jesucristo. Él es el camino al Padre. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo quiere llevarte al Padre y darte vida eterna. Si tú estás aquí esta noche y no estás 100% seguro que al morir tú irías al cielo, Cristo quiere darte salvación. Él quiere darte vida eterna. Si usted está aquí esta noche y no está seguro que al morir iría al cielo, si usted está aquí esta noche y no está seguro que tiene vida eterna, que usted es hijo de Dios, esta noche haga una oración y venga a Cristo y pídale de corazón que lo salve. Dígale: Señor Jesús, yo soy pecador y reconozco que mi pecado merece una condenación, pero hoy escuché que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y tu sangre limpia el pecado y me da salvación. Entra a mi corazón, límpiame y sálvame. Hoy quiero aceptarte por fe como mi Salvador personal. Quiero ser salvo de mi pecado y redimido de la condenación y tener vida eterna. Sálvame. Y hermanos de la iglesia, si esta noche usted está aquí y no está... si usted está aquí esta noche, hermanos de la iglesia, y quiere pedirle a Dios que le fortalezca, que le ayude como varón para cuidar mejor, proteger mejor su casa, para ser un protector de su hogar, así como Cristo dijo, para que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no nos desuna el hombre. Y queremos proteger ese hogar para que ninguna fuerza externa, el mundo, la carne o el diablo, venga y desuna. El altar está abierto. Venga Dios, pídale ayuda, pídale dirección para ser ese líder espiritual
que necesitamos ser primeramente conmigo mismo y después con nuestro cónyuge y nuestra familia. El altar está abierto, hermano. Venga al altar. Dios la bendiga.